Lady Tevin no notó que su dedo apretaba el gatillo, pero la pistola se disparó con gran estruendo. Ahora Landon ya no estaba agachado, sino de pie, casi como si estuviera levitando, y la bala impactó en el suelo a sus pies. La mitad del cerebro de Sir Leigh se esforzaba por apuntar y disparar de nuevo, en medio de la rabia que sentía, pero la otra mitad más poderosa arrastraba su mirada hacia la arriba, a la cúpula. La clave. El tiempo pareció quedar suspendido, convertirse en una pesadilla a cámara lenta. Todo su mundo se había convertido en ese críptico que volaba por los aires. Lo vio subir hasta el punto álgido de su ascenso, quedar un momento inmóvil en el vacío y empezar a caer dando vueltas en dirección al suelo de piedra. Todas sus esperanzas y sus sueños descendían en picado hacia la tierra. No puede llegar al suelo, tengo que impedirlo. El cuerpo de Tevin reaccionó instintivamente, soltó el arma y se echó hacia adelante, soltando las muletas y levantando las manos al cielo. Cuando la clave estaba a su altura, la atrapó con un gesto certero. Se echó hacia adelante victorioso con el criptes bien cogido, pero al momento se dio cuenta de que se había dado demasiado impulso. Como no tenía dónde agarrarse, los brazos fueron los primeros en llegar al suelo. El cilindro chocó contra él y se oyó el ruido de un cristal que se rompía en su interior. Durante un segundo Tevin se quedó sin respiración, ahí tirado en medio de la sala, contemplando sus brazos tendidos y el cilindro de mármol aún sujeto en una mano. Imploró que el tubo de cristal no se hubiera roto del todo, pero el olor penetrante del vinagre invadió el aire, y Tevin notó que el frío líquido se escapaba por entre los discos y le impregnaba los dedos. Una absoluta sensación de pánico se apoderó de él. No, el vinagre seguía su curso, imaginó el papiro disolviéndose. Robert, qué insensato, se ha perdido el secreto. Sin poder evitarlo empezó a llorar. El grial se ha ido para siempre, todo se ha destruido. Temblando, incrédulo aún ante la acción de Landon, quiso separar a la fuerza las dos partes del cilindro en un desesperado intento de entrever, aunque fuera solo durante una fracción de segundo, un retazo de historia antes de que quedara disuelta por toda la eternidad. Y entonces, al tirar de los dos extremos de la clave, constató con horror que empezaba a ceder. Ahogó un grito y miró dentro. Allí no había nada más que los trozos de vidrio mojado, ni rastro de papiro. Se incorporó y miró a Landon. Sophie estaba junto a él, con la pistola en la mano, apuntándole. Confundido volvió a mirar la clave y entonces lo comprendió. Los discos ya no estaban puestos de cualquier manera, sino formaba la palabra de 5 letras, pomo. El orbe del que comió Eva, dijo Landon fríamente, incurriendo en la ira de Dios, el pecado original, el símbolo de la caída de la divinidad femenina. Tevin sintió que la verdad le era revelada con dolorosa austeridad. El orbe que debía haber estado en la tumba de Newton no podía ser otro que la manzana que había caído del cielo. Que le había caído a Newton en la cabeza y había sido la fuente de inspiración de la gran obra de su vida, escrita por cierto en latín. El fruto de sus obras, carne rosada y vientre fecundado. Robert, dijo Tevin, desbordado por los acontecimientos, has abierto la clave. ¿Dónde está el mapa? Sin pestañear, Lando se metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó con cuidado un papiro perfectamente enrollado. A solo unos metros de él lo desenrolló y se puso a mirarlo. Tras un momento que se le hizo eterno, en el rostro de Robert apareció una sonrisa característica. Lo sabe. El corazón de Tevin anhelaba poseer también aquel conocimiento. Dímelo, exigió, dímelo por Dios, no es demasiado tarde. Al oír el sonido de unos pasos que se acercaban a la sala capitular, Landon volvió a enrollar el papiro y se lo guardó en el bolsillo. ¡No! Gritó Tevin intentando en vano ponerse en pie. Cuando las puertas se abrieron de golpe, ve su facha irrumpió como un toro en la plaza, escrutando con sus ojos de fiera salvaje hasta que dio con quien había entrado a buscarle, y Tevin, que estaba tendido en el suelo, suspiró aliviado y metiéndose la pistola en la cartuchera se dirigió a Sophie. Agente Neville, me alegro de que usted y el señor Lando estén a salvo. Tendría que haber acudido cuando se lo pedí. La policía inglesa entró poco después en la sala capitular, redujo al temeroso prisionero y le puso unas esposas. Sophie parecía muy sorprendida ante la presencia del capitán. ¿Cómo nos ha encontrado? Fache señaló a Tevin. Cometió el error de mostrar su identificación al entrar a la abadía. Los guardias han visto un informativo en el que se hablaba de nuestra búsqueda y nos ha avisado. Lo tiene Landon en el bolsillo, gritó Tevin como voz de loco, el mapa del Santo Grial. Cuando ya se lo estaban llevando a rastras de allí, se volvió y se puso a chillar una vez más. Robert, dime dónde está escondido. Landon lo miró a los ojos. Solo los que son dignos de él encontrar el Grial, Ley. Eso me lo enseñaste tú. Cuando Sila llegó
cojeando un rincón discreto de Kensington Gardens. La niebla baja lo cubría todo. Se arrodilló sobre la hierba mojada y notó que la sangre tibia se deslizaba desde la herida que la bala le había abierto bajo las costillas. A pesar de ello, mantenía la vista fija al frente. La bruma hacía que aquello se pareciera mucho al cielo. Alzó las manos ensangrentadas y se puso a rezar. Veía que la caricia de la lluvia le limpiaba los dedos y les devolvía su blancura. A medida que las gotas le golpeaban con más fuerza la espalda y los hombros, notaba que el cuerpo se fundía poco a poco en la neblina. Soy un fantasma. Se levantó una brisa ligera que le trajo el olor a tierra mojada, a vida nueva. Con todas y cada una de las células de su cuerpo roto, Sila rezó. Rezó pidiendo perdón, suplicando la piedad de Dios y sobre todo rogó por su mentor, el obispo Arirangosa, que el Señor no se lo llevara antes de que llegara su hora. Le quedaba todavía tanto por hacer. La bruma lo había rodeado y de pronto Sila se sintió tan ligero que pensó que aquella niebla lo elevaría por los aires y se lo llevaría a otra parte. Cerró los ojos y dijo una última oración. Nuestro Señor es bondadoso y caritativo. El dolor que sentía empezó a remitir y supo que el obispo tenía razón. Era ya tarde cuando en Londres el sol se abrió paso entre las nubes y la ciudad empezó a secarse. Besufache estaba cansado cuando salió de la sala de interrogatorios y pidió un taxi. Shirley Tevin había proclamado su inocencia a pleno pulmón, pero entre sus desvaríos incoherentes sobre santos griales, documentos secretos y hermandades misteriosas, Fache creía que por lo que pretendía el astuto historiador era crear un escenario propicio para que sus abogados pudieran pedir su absolución alegando trastorno mental. Sí, claro, pensó Fache, loco, Tevin había demostrado una gran precisión al formular un plan que en todos los casos aseguraba su inocencia. Había implicado al Vaticano y al Opus Dei, dos grupos que habían resultado ser totalmente inocentes. El trabajo sucio lo habían hecho sin saberlo un monje fanático y un obispo desesperado. E inteligente como era, había situado su centro de escucha electrónica en un lugar al que un hombre con secuelas de la polio no podía acceder. El espionaje así lo había efectuado su mayordomo, Remy, la única persona conocedora de su verdadera identidad, muerto convenientemente a causa de una reacción alérgica. No puede decirse que se trate del plan de una persona con las facultades mentales perturbadas. Las informaciones que le llegaban del teniente Cole que seguía en el Chateaubriand apuntaban a que la astucia del caballero inglés era tanta que el propio Fache podía aprender algo de él, para ocultar con éxito los micrófonos en algunos de los despachos mejor protegidos de París. El historiador se había inspirado en el caballero de Troya de los griegos. Algunos de los bancos escogidos por él habían recibido como regalo valiosas obras de arte, mientras que otros habían adquirido en subastas piezas que habían pasado por las manos de Tevin. En el caso de Samuel, el conservador había recibido una invitación a cenar en el Chateaubriand para tratar del posible mecenazgo de Tevin en la creación de un ala Leonardo en el Louvre. La tarjeta incluía una inocente nota al pie en la que Tevin expresaba su fascinación por una especie de caballero robot que, según se decía, el conservador había construido. Tráigalo. Le había sugerido Sir Leigh. Al parecer eso era precisamente lo que Samuel había hecho, dejándolo sin vigilancia el tiempo suficiente como para que Remy Legadulec le incorporara un discreto accesorio. Ahora en el asiento trasero del taxi, Fache cerró los ojos. Una última cosa de la que ocuparme antes de volver a París. En la sala de recuperación del Hospital Saint Mary entraba el sol. Nos ha impresionado a todos, decía la enfermera con expresión alegre. Casi un milagro. El obispo Arirangosa le dedicó una sonrisa. Siempre me he sentido bendecido. Al cabo de un momento la enfermera salió y lo dejó solo. La luz del sol reconfortante le calentaba el rostro. La noche anterior había sido la más tenebrosa de su vida. Al momento pensó en Silas, habían encontrado su cadáver en el parque. Por favor, perdóname, hijo mío. Arirangosa había querido que Silas formara parte de su glorioso plan. Sin embargo, la víspera había recibido una llamada de Besufache en la que éste le interrogaba sobre su aparente implicación en la muerte de una monja en Saint-Sulpice. En ese momento constató que la noche había dado un giro terrorífico. El conocimiento de las otras 4 muertes había convertido el horror en angustia. Silas, ¿qué has hecho? Incapaz de ponerse en contacto con el maestro, el obispo supo que estaba suspendido en el vacío. Me han utilizado. La única manera de detener la terrible cadena de acontecimientos que él había contribuido a iniciar era confesárselo todo a Fache. A partir de ese momento, el capitán y él habían iniciado una carrera para atrapar a Silas e impedir que el maestro lo convenciera para matar a alguien más.
Agotado, Arirangosasa cerró los ojos y oyó en la televisión la noticia de la detención de un destacado caballero británico, Sir Leigh Tevin, el maestro del descubierto que lo vean todos. A Tevin le habían llegado voces de que el Vaticano quería apartarse del Opus Dei y había escogido a Arirangosasa como pieza central de su plan. Después de todo, ¿quién más dispuesto a dar un salto en el vacío para ir en busca del Grial que un hombre como yo, con todo que perder? El Grial había proporcionado un enorme poder a quien lo poseyera. Lady Tevin había protegido celosamente su identidad fingiendo un acento francés y un corazón pío, y exigiendo como pago la única cosa que a él no le hacía falta: dinero. Arirangosasa estaba tan desesperado que no sospechó en ningún momento. 20 millones de euros no era nada comparado con el premio del Grial y con el pago que el Vaticano iba a hacerles por consumar la decisión. Económicamente no habría ningún problema. No hay más ciego que el que no quiere ver. El mayor insulto de Tevin, claro, había sido exigir que le pagaran con bonos vaticanos, de manera que si algo salía mal, la investigación salpicara a la Santa Sede. Me alegro de que se encuentre bien, señor. Arirangosasa reconoció al momento la voz áspera que le hablaba desde la puerta, rasgos adustos, fuertes, pelo negro engominado, cuello ancho que resaltaba contra el traje oscuro. Capitán Fache, tanteó Arirangosasa. La compasión y la preocupación que el capitán había demostrado ante su llamada de auxilio la noche anterior le había hecho imaginar un físico más en consonancia. Fache se acercó a la cama y abrió sobre una silla un maletín negro que le resultaba familiar. Creo que esto es suyo. Arirangosasa vio los bonos y al momento apartó la vista lleno de vergüenza. Sí, gracias. Hizo una pausa y pasó los dedos por el borde de la sábana. Capitán, lo he estado pensando mucho y tengo que pedirle un favor. Por supuesto. Las familias parisinas de las personas a las que Silas volvió a quedarse callado y tragó saliva. Emocionado me doy cuenta de que no hay ninguna cantidad de dinero que pueda compensar la pérdida. Pero si fuera usted tan amable de repartir el contenido de este maletín entre los familiares de los difuntos. Los ojos negros de Fache lo escrutaron durante unos instantes, un gesto que le honra, señor. Me encargaré de que esos deseos se cumplan. Entre ellos se hizo un denso silencio. En el televisor un delgado policía francés estaba ofreciendo una rueda de prensa en el exterior de una gran mansión. Al ver quién era, Fache prestó atención a la pantalla. Teniente Collet, preguntaba una periodista de la BBC, en tono acusador. Anoche su supervisor acusó públicamente de asesinato a dos personas inocentes. Van a emprender a Robert Landon y Sophie vio acciones contra su departamento. ¿Le va a costar este asunto el cargo al capitán Fache? La sonrisa serena del teniente notaba cansancio. Por la experiencia que tengo, el capitán Besu Fache rara vez comete errores. Todavía no he tenido ocasión de hablar con él sobre el particular, pero conozco su manera de proceder y sospecho que su búsqueda pública del agente Neville del señor Landon formaba parte de un plan para desenmascarar el verdadero asesino. Los periodistas intercambiaron miradas de asombro. Cole prosiguió: desconozco si esas dos personas han participado deliberadamente en el engaño. El capitán Fache es bastante reservado en lo que a sus métodos se refiere. Lo único que puedo confirmarles en este momento es que Fache ha detenido con éxito al responsable y que el señor Lando y la agente Neville son inocentes y están a salvo. Cuando el capitán se volvió para mirar a Arirangosasa, este tenía una sonrisa dibujada en los labios. Es un buen hombre este Cole. Transcurrieron unos segundos, finalmente Fache se llevó la mano a la frente y se echó el pelo hacia atrás. Señor, antes de regresar a París, hay un último punto que quisiera tratar con usted. Su repentino cambio de destino y su aterrizaje en Londres sobornó al piloto para cambiar de rumbo. Al hacerlo, quebrantó usted varias leyes internacionales. Arirangosasa se desmoronó. Estaba desesperado. Sí, igual que el piloto cuando lo hemos interrogado. Fache se metió la mano en el bolsillo y sacó un anillo púrpura de amatista con una mitra engarzada. El obispo notó que se le enmudecían los ojos y al cogerlo y ponérselo una vez más. Es usted muy amable, extendió la mano y estrechó la de Fache. Gracias. El capitán le quitó importancia al gesto, se acercó a la ventana y contempló la ciudad. Sus pensamientos, claro, estaban muy lejos de allí. Cuando se dio la vuelta en su expresión había una sombra de duda. Señor, ¿a dónde va a ir ahora? Arirangosasa había hecho exactamente la misma pregunta la noche anterior a salir del Castel Gandolfo. Sospecho que mi camino es tan incierto como el suyo. Sí, admitió Fache. Creo que voy a jubilarme pronto, añadió tras una pausa. Arirangosasa sonrió. La fe mueve montañas, capitán. Un poco de fe. La capilla de Roslin
llamada con frecuencia la Catedral de los Enigmas, se alza a poco más de 10 kilómetros del sur de Edimburgo, en el mismo sitio en el que había erigido un antiguo templo mitraico, construida por los caballeros templarios en 1446. La capilla está llena de desconcertantes símbolos de las tradiciones hebrea, cristiana, egipcia, masónica y pagana. Sus coordenadas geográficas se asientan exactamente sobre el meridiano norte-sur que pasa por Glastonbury. Esa línea rosa longitudinal constituye, según la tradición, el indicador de la isla de Avalón del rey Arturo y está considerada el pilar básico de la geometría sagrada británica. Es a partir de esa santificada línea rosa de donde surge el nombre de Roslin, que originalmente se escribía Roslin. Cuando Robert Landon y Sophie Neveu detuvieron el coche de alquiler en el aparcamiento a los pies del peñasco sobre el que se levantaba la capilla, sus retorcidas agujas proyectaban ya unas largas sombras vespertinas. El corto trayecto en avión desde Londres hasta Edimburgo había sido tranquilo, aunque ninguno de los dos había podido dormir pensando en lo que les aguardaba. Al contemplar el austero edificio recortado contra el cielo nuboso, Landon se sintió como Alicia a punto de caerse cabeza en la madriguera del conejo. Esto tiene que ser un sueño, sin embargo, sabía que el mensaje final de Samuel no podía haber sido más concreto. Bajo la antigua Roslin el Grial. Landon había fantaseado con la posibilidad de que el mapa del Grial fuera en realidad un dibujo, un plano con una cruz marcado el lugar exacto. Pero el último secreto del priorato se les había revelado de la misma manera que Samuel había escogido para comunicarse con ellos en verso. 4 líneas de una estrofa que señalaban sin duda el lugar donde se encontraban. Además de identificar a Roslin mediante el nombre, el poema hacía referencia a varios de los rasgos arquitectónicos más característicos de la capilla. A pesar de la claridad de la última revelación de Samuel, a Landon le había confundido más que otra cosa. A él la capilla de Roslin le parecía un escondite demasiado obvio. Durante siglos ese templo de piedra había resonado con los ecos susurrados de la presencia del Santo Grial, y en las pasadas décadas los susurros se habían convertido en gritos cuando un radar con capacidad de detección subterránea había revelado la existencia de una sorprendente estructura debajo de la capilla. Una enorme cámara enterrada. Aquella sala era de unas dimensiones que no solo empequeñecían el edificio que había en la superficie, sino que además no parecía tener ni entrada ni salida. Los arqueólogos habían solicitado permiso para empezar a excavar en la roca y acceder así a la cámara misteriosa, pero el Patronato para la Preservación de Roslin prohibió explícitamente cualquier extracción de tierra en el recinto sagrado. Aquello, claro está, no hacía más que alimentar las especulaciones. ¿Qué intentaba ocultar el Patronato? Roslin se había convertido en consecuencia en lugar de peregrinación para los buscadores de misterios. Había quien afirmaba sentirse atraído hasta allí por los fuertes campos magnéticos que emanaban inexplicablemente de aquellas coordenadas. Otros aseguraban que venían en busca de alguna entrada en la cámara subterránea en la ladera de la montaña, pero la mayoría admitía que iban simplemente para pasear por el lugar y empaparse de las leyendas del Santo Grial. Aunque nunca hasta ese momento había estado en la capilla, siempre le había causado hilaridad oír que se refería a ella como morada actual del Santo Grial. Era posible que en algún momento lo hubiera sido, hacía mucho tiempo, pero sin duda aquello ya no era así. En las pasadas décadas había merecido demasiada atención y antes o después alguien hubiera encontrado la manera de acceder a la cámara. Los eruditos del Grial estaban de acuerdo en que se trataba de un falso señuelo, uno de los callejones sin salida de los que tantas veces el priorato se había servido con maestría. Sin embargo, aquella noche la clave de la hermandad les había mostrado un verso que apuntaba directamente en esa dirección, y Landon ya no estaba tan seguro. Una desconcertante cuestión le había rondado por la cabeza durante todo el día. ¿Por qué Samuel se ha forzado tanto para guiarnos hasta un lugar tan evidente? Solo parecía haber una respuesta lógica. Hay algo en Roslin que aún no comprendemos. Robert, Sophie estaba junto al coche mirándole. ¿Vienes? Llevaba la caja de palisandro que el capitán Fache les había devuelto. Dentro había guardado los 2 cilindros tal como los había encontrado. El verso del papiro estaba escondido en su interior, de donde había extraído el tubo de cristal roto. Tomaron el camino de gravilla que conducía al templo y pasaron junto al famoso muro oeste.
Los visitantes menos conocedores creían que aquel saliente era una parte de la capilla que había quedado sin terminar. Sin embargo, según recordaba Landon, la verdad era mucho más intrigante. El muro este del Templo de Salomón. Los templarios habían construido la capilla Roslin como una réplica arquitectónica exacta del Templo de Salomón en Jerusalén, con su muro este, su estrecho santuario rectangular y su cámara subterránea, como una copia Sanctorum del que los 9 caballeros originales habrían desenterrado su valiosísimo secreto. Landon debía admitir que existía una desconcertante simetría en la idea de que los templarios hubieran construido un almacén moderno para el grial que recordara su escondite original.